Y más del en el Ecuador audiovisual, porque vino el presenta color, todo. Hablemos. Diálogo con los periodistas sobre su Bueno, vida este es el personal diálogo de y Mariana. profesional. De las Marianas. Las Con Marianas. Mariana Eso iba a decir yo, y porque los así nos periodistas, llamaban, a las nuestros Marianas. personajes, a partir Ajá. de las 9 horas. Dirección y conducción, Mariana Leiva. Saludos amigos de Radio Unión, la radio de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador. Pues ahora vamos a tener un diálogo muy interesante, se llama el diálogo de las Marianas, porque mi invitada en este día es Mariana Velasco, con quien compartimos pues actividades dentro del periodismo. Hemos estado siempre en contacto tanto por la amistad cuanto por el ejercicio profesional. Bienvenida Mariana, pues y vamos a conversar ahora las Marianas. Fíjate cómo es la vida, ¿no? La vida da vueltas. Un gusto primero, gracias por la invitación, estar en Radio Unión Nacional de Periodistas. La vida siempre nos ha mantenido juntas, Tocaya, ¿no? Y claro, esto de las Marianas nació en el comercio, por supuesto, y como tú has dicho, el ejercicio periodístico, la amistad por encima de cualquier otra circunstancia, nos ha mantenido unidas, juntas, quizás físicamente no nos vemos con mucha frecuencia, pero el afecto y el respeto siempre está ahí. Bueno, ahora Mariana, empecemos pues. El propósito del programa es, uno, hacer un enfoque de la vida de los compañeros periodistas y otro, hacer un enfoque ya más profesional, o sea, de la actividad profesional. Empecemos, ¿por dónde comenzó tu gusto por el periodismo para que la gente conozca A ver, a Mariana mi gusto por Velasco? el periodismo realmente empezó desde muy niña, pero a mí me parecía que en esa época llegar a ser periodista para mí era inalcanzable. ¿Por qué me gustaba? Porque el hecho de ser hija única y mis padres maestros, ellos me inculcaron mucho en la lectura. Y al no tener yo hermanas ni hermanos, obviamente yo fantaseaba con los libros, entonces viajaba con los libros, me imaginaba, tenía amigos imaginarios, entonces yo era feliz en el mundo de los libros y creo que eso me ayudó mucho a mí a tener facilidad para escribir. Quizás no para hablar en público, para escribir sí, porque yo era un tanto tímida. Entonces, claro, yo quería estudiar periodismo, pero la influencia materna mía era que me haga médica, porque toda la familia de mi madre eran médicos. Y la influencia paterna era que me haga abogada, porque toda la familia Velasco tendían hacia la abogacía. Y yo quedaba bien con el uno y quedaba bien con el otro. Yo sí, pero en el fondo realmente lo que quería es estudiar periodismo. Y en esa época el periodismo para las mujeres prácticamente estaba vedado. Cuando yo regreso a los Estados Unidos, graduándome del colegio, yo les dije a mis padres que yo había tomado la decisión de estudiar periodismo. Para mi papá fue la peor noticia que le pude haber dado y me dijo que si yo estudiaba periodismo me desheredaba. Cierto es, nunca me llegó a desheredar, pero yo tampoco nunca acepté que ellos paguen mis estudios. Entonces yo empecé a trabajar y a estudiar, porque yo decía, bueno, si mi propio... ¿Aquí en la Central? Aquí en la Central era la única universidad que había periodismo, Ya. entonces yo estudié el primer año ahí. Luego me fui a Europa para sacar una licenciatura en idiomas, luego pasé a España, etcétera, etcétera. Y la cosa es que vine a terminar también en la Universidad Central, porque en esas épocas no había la homologación de títulos, entonces tuve que convalidar el último año y me gradué aquí en la Central. Ah, fantástico, yo no sabía. ¿Y estudiaste, dices, la secundaria en Estados A ver, Unidos? yo me gradué, quinto y sexto curso hice en Estados Unidos. Ah, ya. Porque Por, me fui con una beca, intercambio. intercambio del American Field Service. Ah, Sí. ya, no sabía ese detalle. Bueno, y después entraste a la escuela entonces de periodismo, Era la ¿no es escuela. cierto? ¿Tus profesores destacados? A ver, José Félix Silva, Marcelo Landívar Mantilla, tenía Marcelo Ortiz Villasís, Hilton Carrión, que murió con un infarto, y luego vino Enrique Espinel. Recibí, creo que eran unos charlas o talleres con Rodrigo Borja, con Blasco Peña Herrera. Era Dolores Costales, la famosa investigadora. Antropóloga, creo. Antropóloga, me parece que era, sí. Tuve excelentes profesores. ¿Y te acuerdas de tus compañeros? Por supuesto. A ver, destacados dentro del periodismo. En el grupo éramos, en el primer año que yo hice con este grupo, por ejemplo, Edgar Jaramillo, que claro, eran mayores, Edgar ya tenía otra profesión, su esposa Anita Lucía, Antonio Jaramillo, Francisco Herrera Luna, Dalia del Pozo, Alba Luz Mora, por ejemplo. Que claro, fue poetisa. Poetisa, claro, y eran gente adulta, digamos, que Ya. ya tenían otras profesiones y entraron a estudiar también periodismo. Ah, ya. ¿Y tus primeras actividades? A ver, ¿periodísticas? A ver, mi Periodísticas. primera actividad periodística fue en lo que ahora es Gama TV. Yo fui a trabajar con Diego Kendo. Cuando Diego Kendo salió,
de Teleamazonas y pasó a Gama TV. Ya. Ahí empecé yo el periodismo. Él fue entonces tu iniciador hasta cierto punto. Sí, como periodísticamente sí. Ah, Porque además a mí fantástico. se me cumplió un sueño que tuve. Ujú. En mi casa, mis padres en Guaranda, obviamente siempre veían los noticieros, veían periódicos, todo, y yo veía a Diego Kendo cómo entrevistaba. Ya. Yo sentada en el filo de la cama de mis padres y yo miraba la pantalla y yo decía, entre mí decía, un día yo quiero entrevistar así como el Diego Kendo. El Diego Kendo en esa época Un dios. estaba en el apogeo, ¿no? Claro. Y entonces un día tuve yo las agallas, yo todavía estudiaba periodismo, tuve las agallas de irlo a buscar en Teleamazonas. Y la secretaria me dijo que al licenciado Kendo había que visitarlo solo con cita previa. Y que quién era yo, que no había pedido cita. Entonces yo le dije, yo soy apenas una simple estudiante de periodismo, no he pedido cita, pero me gustaría hablar con él. Para mi suerte, claro, la secretaria no me dejó pasar, pero para mi suerte, Diego Kendo había estado detrás de la mampara. Ya. Él abre la puerta y dice, señorita, periodistas como usted necesita la patria. Claro, yo casi me desmayo de ver el Diego Kendo, ¿no? Entonces me dijo, venga, pase, pase. Ya. Entonces, claro, yo pasé y le dije, ¿no? Que disculpe mi atrevimiento, pero que yo siempre le admiré a él y que yo quería tener la oportunidad de trabajar con él, de aprender con él. Y él me prometió algo que cumplió. Yo en ese entonces era profesora de inglés en el Jacques Dalcroze y en el Spelman de Varones. Y me dijo, mire Mariana, yo estoy renunciando a Teleamazonas porque recordarás que hubo el tema de las bombas que le ponían, los sobres, Claro. etcétera, etcétera. Y me dijo, estoy saliendo de Teleamazonas y me paso a Gama TV, que se llamaba Canal 2 TV Noticias en esa época, Pacífico Telenoticias, algo así. Me dijo, me mudo, o sea, nací a Canal 2, digamos. Ya. Y me dijo, yo le busco cuando empiece a trabajar ahí. Pero yo entre mí dije, ofrecimiento nomás, pues no Ya, sé, claro. Se olvidará. Se olvidará. Entonces seguía trabajando en inglés hasta que un día la rectora me llama y me dice, alguien le busca. Yo que salgo a la secretaría, era Diego Kendo. Y me dijo, he cumplido mi palabra y vengo a buscarle. Y yo, gracias. Y entonces ahí me inicié, manejaba todo lo que era noticias internacionales, hacía también tema de secretaría, o sea, de todo un poco cuando un canal recién arranca, ¿no? Tú sabes cómo es eso. Y así empecé. ¿Cuánto tiempo te quedaste con A ver, yo Diego? estuve ahí como un año. Ya. Pero yo ya estaba por convalidar la tesis, digamos, por hacer la tesis. Entonces, el trabajo en la televisión lo más fuerte es a partir de las 5 de la tarde. Y yo tenía clases en la universidad a partir de las 5 de la tarde. Y se dio la oportunidad de que entonces yo ingrese a Últimas Noticias. Entonces, renuncié a Canal 2 y me pasé a Últimas Noticias. Ah, es que debe haber sido por la influencia de Marcelo. Landívar, que fue un gran maestro nuestro de publicidad. Y él era decano, pues llegó a estar de decano luego. Claro, llegó a decano. Y en Últimas Noticias, cuenta A ver, tus en experiencias ahí. en últimas noticias, Marcelo, cuando ocurrido él era siempre, él dijo, vea Mariana, yo con usted voy a hacer un experimento. Y yo le dije, bueno, entonces me presté de conejillo de indias y me dijo, usted va a ir a cubrir el Congreso, o sea, reportera parlamentaria. A esa época nunca había habido una mujer reportera parlamentaria. O sea, yo fui la primera mujer parlamentaria. Y digo, pues experimento, porque ese puesto era para hombres. Claro. Todos los reporteros de medios eran hombres. Y entonces empiezo a trabajar ahí y obviamente en el tema político. Además que siempre a mí me apasionó el tema político y de alguna manera a lo largo de todos estos años me he especializado en periodismo político. Y la suerte de la novata, como les digo a mis alumnos, en una de esas coberturas, Asad Bucarán era presidente de la Asamblea Nacional. Jaime Roldós estaba ya de presidente de la República y Jaime Roldós había hablado de los patriarcas de la componenda que le querían votar del poder, pero Jaime Roldós nunca entregó pruebas, nadie sabía quiénes eran. En una de esas coberturas que yo hacía para el Congreso, parada, porque no había el puesto, digamos, estaban todos los colegas, yo parada, arrimada así, empiezo a ver un movimiento medio sui generis, ¿no?, de algunos diputados que simultáneamente se levantaban y salían. De esas cosas me levanto yo, y mejor dicho, les sigo a ellos, y ellos entraron al baño, todos al baño de hombres. Y yo me metí al baño de hombres, porque me llamó la atención que 5 de golpe entren al baño, ¿no? 5, 6. Y claro, en esa época usábamos taco alto, media nylon, el pantalón era muy de poco uso para las mujeres, y me subo sobre el inodoro para que no vean mis zapatos. Entonces, claro, oigo lo que oigo,
y no podía creer lo que estaba oyendo. Pero no tenía grabadora conmigo, no tenía lápiz, libreta, nada, ¿no? Entonces la memoria era lo único que me quedaba y dije, Dios mío, ayúdame a captar absolutamente todo lo que oía. Pero yo dije, ¿cómo evidencio, cómo pruebo esto? Entonces me lanzo a sí mismo del baño, salgo, entro al pleno corriendo y le cojo al Marco Sandoval, que era el fotógrafo, y le digo, Marco, corra al baño de hombres, tome una foto. El Marco que iba llegando al baño de hombres, la puerta se abría y salían los 5 señores. Para la foto. Claro. Llegamos al comercio, hablo con Marcelo, con el director, y le digo, Marcelo, y me dice, Mariana, ¿está segura? Pero usted sabe lo que me está... Le decía yo, sí, Marcelo. Bueno, me lleva donde el licenciado Humberto Vacas, que era el director del comercio. Señorita Velasco, ¿usted está segura? Sí. Bueno, publique. Tremenda foto en la portada de Últimas Noticias, con el pie de foto con lo que yo oí. Entonces, claro, comillas, todo, ya, muy bien. Se publica la foto y claro, era el revuelo. Era lo que de alguna manera el señor presidente necesitaba, pero yo no sabía, ¿ya? O sea, fue esa suerte del novato. Entonces luego el presidente Roldós había llamado a averiguar que quién era el periodista, porque supuestamente una hazaña de esas solo hacen los periodistas varones, ¿no? Claro. Y entonces el licenciado Humberto Vacas le había dicho, no es el periodista, es una señorita, además que todavía no se ha graduado, porque estaba en el proceso de la tesis, etcétera, etcétera. Entonces el presidente Roldós me invitó al Palacio a que le cuente exactamente cómo pasó. Y le conté lo que te acabo de contar. Entonces esa fue como decirte algo que me catapultó en el periodismo político. El debut, pero un debut exitoso. Bueno. Estamos conversando con Mariana Velasco, una destacada periodista ecuatoriana que nos está contando todas sus experiencias profesionales. Nos está hablando de su época de reporterismo en Últimas Noticias en el área de cobertura de El Congreso, que era exclusivo para los varones. Bueno, todo el área del periodismo mismo era exclusivo para los varones. Totalmente. Creo que entramos un poco a romper esos esquemas. y algunas personas a romper esos esquemas. Creo que fuimos una de las primeras, ¿no? Aparte de Marcita, que ya estaba en el comercio. Sí, Marcia hacía temas sociales, cultura. Pero social de sociedad, o sea, de otro tipo de social. Claro, y cultura. A mí me tocó hacer reporterismo al En el área comienzo. económica, creo, no, comunitaria empecé haciendo. Ya. De la comunidad de Quito y algo también de partidos políticos. Me dieron unos partidos políticos que yo no entendía nada de política, pero bueno, y después pasé a economía. Entonces, ahora cuéntanos los pasos siguientes en Últimas Noticias. Claro, entonces de Últimas Noticias luego se da mi paso al comercio. Y aquí me hubiese gustado entrar al área política, pero no, estaba ya un compañero, estaba Miguel Rivadeneira, estaba Gabriel Ortiz. Entonces a mí me pusieron en el área de desarrollo social, que era un área bastante extensa, porque tenía todo lo que era educación, Ministerio de Agricultura, salud, el INFA, N cantidad de fuentes, ¿no? Claro, ahí es donde nos encontramos, nuestros puntos convergieron ahí. Tuvimos pero tú te quedaste largo, yo me quedé solamente, ya ni me acuerdo, creo que hasta el 86, 85. Claro, yo salí del comercio en el 90, o sea, yo en total me quedé en el comercio como 14, 15 años. Ajá. Bueno, de esas etapas del comercio tenemos una cantidad de historias que son contables y no contables. Unas publicables y otras no, así es. Bueno, no, fue una experiencia para mí muy valiosa porque así como hubo ese shock de enfrentamiento con un mundo de puro varones, también resulta que encuentras en esos grupos varones que te apoyan. Y yo digo, por ejemplo, en la televisión yo tuve un compañero que me impulsó, varón. Después, quien me llevó al comercio es un compañero varón, Alfonso Lazo Bermeo. Y así sucesivamente hasta ahora han sido los varones, con excepción de una mujer, Patricia de Urbano, Patricia Estupiñán, que me apoyó en Vistazo. De todos los que han estado atrás de nosotros son varones. Son varones. Es que y creo que tu caso también es el mismo. Mi caso también es un poco así, sí. Porque yo estaba en el comercio trabajando y me mandaron, luego era editor internacional, porque del área social salí, pasé a ser editor internacional. Y me acuerdo que Santiago Hervis, que era el director del comercio, amaneció enfermo con gripe y él había tenido el compromiso de ir a hacer un radio puente. Nunca me voy a olvidar, radio puente con Moscú. Y claro, era sobre la perestroika, las reformas, etcétera. Entonces, claro, Santiago estaba enfermo y me dijeron que yo como editor internacional vaya. Entonces era
aquí, en la UNP, donde estamos ahorita, era el Radio Puente. Participaban Diego Kendo, Asdrúbal de la Torre, Andrés Carrión y yo en representación del comercio. Y claro, hasta esperar que llegue la señal hasta Moscú vía teléfono, hasta que regrese, bueno, era una eternidad ese Radio Puente. Y estaba, claro, un señor, yo no sabía quién era, muy elegante, vestido ahí. Se acabó mi participación y me dijo, déjeme presentarme, me dijo, licenciada Blasco, soy Edgar Llanes Villalobos. Ah, mucho gusto, le dije, señor, era el dueño de Radio Centro, de Noti Hoy. Y me dijo, Mariana, a mí me interesa que usted trabaje en radio. Usted es el perfil que yo necesito para radio. Yo jamás me había imaginado que yo podía trabajar para radio, no sé por qué, siempre pensé que mi fortaleza era prensa escrita. Yo inclusive en algún momento dije, me jubilaré escribiendo siempre. Y claro, me llamó la atención que él me diga, y me dijo, usted es el perfil que busco. Bueno, entonces él tuvo la gentileza de llevarme a dejar inclusive en el comercio y me dijo, vea, yo voy a hablar con Guadalupe. Le dije, difícil ha de ser porque tenía yo un contrato de exclusividad. Dije, no nos han de levantar, etcétera, etcétera, etcétera. En verdad él insistió, él abogó, doña Guadalupe dijo, no le levanto. Entonces yo dije, yo renuncio pues. Porque me voy a trabajar, dije, hago las entrevistas de 6 a 9 de la mañana con Andrés Carrión. Y luego tenía todo el día para trabajar en otra cosa. Entonces cuando fui, me acerqué a doña Guadalupe con la renuncia y me dijo, ya te han convencido. Y le dije, sí, doña Guadalupe, quiero agradecerle, etcétera, etcétera, pero me voy. Y cogió mi renuncia y rompió. Y me dijo, no te vas. Te levanto la exclusividad y tú puedes trabajar en la radio y en el comercio. Y ahí seguí. Me quedé. Bueno, estás hablando, es que coincidió creo que nuestra situación dentro de nuestra estancia en el periodismo con algunos cambios, ¿no? Estás hablando de esto de Radio Puente, por ejemplo, que es una cosa novedosa que a lo mejor la gente que no ha trabajado en periodismo no entiende, casi ni yo entendí claro, bien. Es que un Radio Puente, imagínate, no había la tecnología que hoy tenemos. Ya. Hoy a través del Internet, con un clic estás comunicado con el mundo entero. Antes no. Entonces había que hacer la llamada a través del IETL, MTL, alguna cosa de esas de la empresa de comunicaciones, hasta Moscú, hasta el gremio de periodistas, por decirte, en Moscú. Entonces era un ratito, ¿no? Ya mismo. Ya un ratito. Y seguíamos esperando en la línea, ¿no? Y decía, todavía no hay señal, todavía no me dan paso. Porque claro, el Radio Puente para llegar a Moscú me imagino que tenía que pasar por varias estaciones. En el mundo, me imagino, para poder comunicarte. Entonces tú le ibas dando la respuesta. Este rato, lo que estamos conversando, las personas nos están oyendo directamente. Claro. Pero no, allá llegaba como en diferido, pues. Reproducción. Entonces era reproducción de reproducción. ¿Y Por cuánto eso era, demoraba ese proceso? ¿Cómo era? A ver, ¿por qué se unieron aquí en la Unión? Porque esta un poco era la casa de los, es pues la casa de los periodistas, y entonces como era una invitación de los periodistas de Moscú, ellos estaban, me imagino que en algún lugar similar. Y entonces aquí se preparó en una sala, pero era por vía teléfono. Entonces tú hablabas y el teléfono era así, pegado al micrófono. Ya, pero ¿y de qué era lo que hablaban? ¿Cuál fue era la temática? Era el tema de Glasnost, de la perestroika. El Glasnost de la perestroika. Sí. Era Gorbachov. El anuncio oficial día de Gorbachov. Era un poco así, detrás del anuncio, si esto en verdad iba a funcionar, no iba a funcionar, si solamente era propaganda, ese tipo de situaciones. ¿Cómo se veía desde este lado del mundo, por ejemplo, eso, ¿no? Ya, un intercambio de comunicaciones de periodistas a periodistas. Exacto. Ah, fantástico. Y así innovaciones que tuviste dentro del Parlamento, en la cobertura que hiciste, aparte de las características del Parlamento que era de varios partidos, pues ahora es... Claro, ahora es mayoría oficialista. A ver, yo no creo que... a ver, lo que sí creo que totalmente diferente es que yo al menos como periodista tuve la fortuna de trabajar con diputados, con gente, o cubriendo el Congreso, con gente muy preparada. Por ejemplo, Carlos Julio Arosemena, por ejemplo, Raúl Clemente Huerta, el otro Carlos Perot Blum, ahí le conocí a León Febres Cordero, que era también diputado. Creo que Galo García también. ¿Cuál García? Galo García Perot. Me parece que sí, Galo García. Entonces, claro, era Otto Arosemena Gómez, el que se murió... Córdoba, Manuel. Entonces Córdoba. Imagínate los políticos de talla que eran. Entonces tú aprendías, yo aprendía en el Congreso. Pero ¿cuál te impresionó más? O sea, me refiero a mí de ellos, la a inteligencia a mí de Carlos Julio Arosemena. Era fantástico. Era impresionante.
Era un tipo que hacía, incluso para agredir a la Sí. gente era muy elegante, ¿no? O sea, Con bisturí, pues. lanzaba una frase, Con pero... bisturí. Había que ser inteligente para entenderlo. Sí, 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 Sí. sí. No grotesco como No, los de no ahora. vulgar, no grotesco. Entonces, Ujú. para mí eso fue una escuela de la política, Claro. de ver cómo en verdad mantenían sus diferencias políticas e ideológicas, pero con qué altura que lo hacía. Ujú. Entonces, Oye, ahí había sumisión así, sometimiento muy No. estricto de los No. de las gentes al líder de su partido. no, ¿no te acuerdas también que vivíamos, o que en esa época se vivía, el Congreso se transformó en opositor del presidente Roldós, Claro. a pesar de haber llegado con el apoyo de Assad Bucaram, de su tío político? Pero se pelearon. Pero se y- pelearon y entonces se convirtió en opositor. Ujú. No todo el Congreso, pero una gran mayoría sí, o sea, los de concentración de fuerzas populares sí. Pero había gente pensante de los otros bandos que decían no. Porque claro, parece ser que la idea era un poco como destituirle a Roldós, ¿no? O sea, parece que eso se venía cocinando Ya. en medio del poder legislativo, pero no lo lograron. Claro. O sea, creo que ahí cupo más la inteligencia, la experiencia de muchos de los políticos, que esos tipos de procedimientos no son totalmente democráticos. Ujú. Bueno, el juego de la política es así, tiene sus curvas, sus direccionamientos para Sus uno, para picos otro y sus lado. bajadas. Claro, es que esa es la política, ¿no? Claro, Esa es. el arte de negociar, dicen. Claro. Ujú. Bueno, ahora concentrémonos un poquito en la parte periodística. Mariana Velasco, estamos conversando con nuestra compañera Mariana Velasco, destacada periodista ecuatoriana. Seguimos adelante. Cuéntanos un poquito de las tecnologías, la transición, cómo era de pasar las noticias del legislativo, del Congreso, al periódico, o tenías que correr al periódico. A ver, cuéntanos. Tenía que correr al periódico, sí, tenía que correr al periódico porque podía hacerlo por teléfono, ¿ya? Pero por teléfono corrías tú el riesgo de que el rigor, por una coma, por un punto, por lo que sea, pueda quedarse en la mitad del camino. Entonces yo prefería llegar, quedarme, digamos, toda la jornada y de ahí ir al comercio a escribir todas las notas, las fotografías igual, para seleccionar las fotografías, escoger, ¿no es cierto?, una vez que el fotógrafo te daba. Era bastante complejo. Hoy yo creo que es mucho más fácil, ¿no es cierto? Tú tienes todo a través de la internet, ya puedes enviar vía mensaje, lo que sea, ¿no? Era más difícil, yo creo, que antes, pero creo que además tú saboreabas realmente el periodismo, ¿no? Esa adrenalina que yo digo yo, que es que es el motor para el desarrollo del periodismo. O sea, yo sentía, o sea, en la tinta, porque yo empecé a hacer periodismo en máquina de escribir. ¿Sí? En máquina de escribir, en las cuartillas, o sea, ese papel periódico, en llenar las cuartillas, cuando decían, a ver, tienes tantas páginas que llenar, y claro, y quita, y busca, y pone, y saca material, entonces esa adrenalina, esa tensión de que no tengo material, de que me falta material, de que me tengo que completar, que busques esto, que tengo una nota, o sea, eso para mí era una escuela. No, yo creo que todos los periodistas funcionamos con la adrenalina mucho Sí. mejor, porque incluso hay un proceso de calificación dentro de las empresas que ven la respuesta en momentos de alta presión. De crisis, ¿no? Ahí es cuando realmente te mides como profesional. Que miden como profesional. Bueno, estamos un poquito a veces saltando de una cosita a otra, pero me quedó el asunto de el periodismo político. Para hacerlo hay que tener una vocación, y por lo que estoy notando, tú creo que heredaste un poco la escuela del Diego Kendo, y Sí, creo que te gustó creo que esa sí. línea. Fíjate, creo que me gustó, no el estilo quizás, Ya. la escuela sí, me gustó el periodismo político y, bueno, en el ejercicio periodístico, de los géneros periodísticos, lo que yo más he aplicado es la entrevista a profundidad, por ejemplo, Ujú. la entrevista de opinión. Entonces, un poco como que con el tiempo me fui especializando en el periodismo de opinión. Y entrevistas, dicen que eso sé hacer bien, no sé. Pero creo que con el tiempo, en verdad, llevo ya un récord de hacer entrevistas. Y claro, en eso me fui especializando, y sobre todo político. No es que no haga el otro tipo de entrevistas también, lo hago, económica, del área social, cultural, lo que sea, ¿no? Pero a mí me agrada la política, Sí. no la militancia Hay partidista. que tener un gusto para eso. Sí. A veces cuando me hacen a mí preguntas políticas me siento un poco incómoda, porque no es mi fuerte realmente, pero a ti te apasiona. A mí me gusta, me apasiona, siempre. Sí. O sea, la política me gusta, Ujú. la militancia partidista no. Pero te tocó competir, digamos, con
capos del periodismo político. Sí. El mismo Miguel, Sí. Cristóbal Zambrano, Gabriel Ortiz, que estaba en el comercio. ¿Pajarito Salvador hizo política o no? Él hizo más defensa y justicia, ¿no es cierto? Claro. Ya, y de ahí regresemos al asunto que dijiste que en el comercio estabas cubriendo lo que es áreas sociales. ¿Qué diferencia, qué cambios viste entre Últimas Noticias y el comercio? Pese a que eran empresas de la misma familia, ¿no? Claro, a ver, yo creo que obviamente la línea editorial del comercio y de la línea editorial de Últimas Noticias siempre fue muy plural y muy abierta. Algo que yo aprendí y que valoro y que respeto. Para mí, la línea editorial es la primera cosa que yo negocio, digo yo, cuando trabajo en un medio, ¿ya? Después del sueldo. Porque si la línea editorial va a poner una persona, porque generalmente las empresas periodísticas ecuatorianas son empresas familiares. Sí. Y entonces, claro, hay a veces circunstancias en que el dueño de esa empresa sabe cómo manejar esa empresa o dice, mire, yo le contrato a usted porque usted es la profesional y usted maneje la línea editorial. Eso te da una gran ventana. Claro. Porque tú como profesional del periodismo de la comunicación sabes que tienes que manejarte de forma plural, que todos deben tener cabida en un medio. Claro. Pero cuando la línea editorial es manejada por una persona que tiene ciertos compromisos con X, con Y o con Z y dice, no, aquí Julanito, Sutanito y Perencega no me entran, están en la agenda negra. Eso es muy difícil para un profesional. Y yo en eso, no sé si la palabra sea rebelde, he sido rebelde. O sea, si yo voy a poner la línea editorial de ese medio, en ese medio yo acepto el cargo. O sea, yo creo que hay que hay que acoplarse, hay que ir a trabajar donde uno se siente cómodo, como digo yo, donde siento que me dan espacio, me dan libertad para pensar, para escribir, claro, para hacer, opinar, ejercer tu para profesión. hacer nuestra profesión. Ahí me siento bien, pero cuando empiezo a ver que me ponen trabas, que barreras, que limitaciones, que este tema sí puede hablar, pero que este otro no, que mejor claro. no toque la sensibilidad. Entonces Claro. no te sientes, yo al menos no me siento Es libre. que somos del grupo de periodistas que nacimos con libertad y crecimos con libertad, y eso Esa es el la esencia espíritu, la esencia del periodismo. de la formación que tuvimos en la Sí. gloriosa Universidad Central. Sí, sí. Yo a mis alumnos les digo, la razón de ser del periodista, ¿cuál es? Es buscar la verdad y difundirla. Claro. Porque si tú lo buscas la verdad y no la difundes, de nada te sirve el periodismo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, claro, cuando tú ves que encuentras limitaciones a esa búsqueda de la verdad y mucho más a la difusión, cuando te empiezan a poner frenos, dices, no, Claro. yo aquí sobro, gracias, hasta luego, me voy. Yo creo que limitaciones existen En todos lados, sí. sea empresas privadas, sea el Estado. El asunto es que donde encuentras más espacio para respirar, como digo yo, donde encuentras un poco más de libertad que se acople a tus ideales, porque 100% de libertad no la vas a encontrar tampoco, eso es un mito. Pero hay una libertad con responsabilidad, Mariana. Desde luego. Yo creo que toda libertad tiene responsabilidad. Y hemos sido- Nadie está proclamando ni buscando un libertinaje, ¿no? Claro, Pero las claro. libertades sí. Y Claro. yo sí defiendo, yo sí peleo por las libertades. Es el asunto, o sea, nosotros nos hemos mantenido en la línea de la información, de la opinión equilibrada, que ahora se está confundiendo opinión con propaganda, ¿no? Es una confusión en este momento el periodismo, yo no sé O los por mismos dónde va. géneros informativos, Sí. los están mezclando con opinión, Claro, la noticia ahora es comentada, analizada, o sea, jamás eso, los cánones del periodismo, eso te impiden, ¿no es cierto? Y yo no sé para qué dictaron tantas leyes y a la final esto es un desbarajuste, esto se ha salido del carril de lo Sí. que es puramente informativo, de lo que es puramente opinión. O el periodismo militante, ¿no? Se ha vuelto un periodismo militante. A propósito de periodismo militante, ahora sí vamos a entrar a lo que es la radio, porque tú me hablaste de la invitación que te hizo Edgar Llanes, Llanes para a que Radio entraras Centro, a ¿no? Radio Centro. Ajá. Ahí entraste y pues empezaste a hacer Entrevistas. periodismo de opinión, Opinión. le llaman eso, Sí. ¿no? Al hacer Entrevistas de opinión. a Sí. líderes de opinión, Ujú. entrevista a líderes de Ujú. opinión. Ya desde, ¿cuánto tiempo ahí? Estuve 6 años. Largo tiempo estuviste ahí. Estuve 6 años con el matrimonio profesional con Andrés Carrión, dos estilos totalmente diferentes, el Andrés y yo. A ver, no te entiendo eso. A ver, ¿cómo fue tu vínculo con Carrillo? Porque Edgar Llanes es el dueño de Radio Centro. Ya, sí. Y Andrés Carrión ya trabajaba y había salido Carlos Vera.
había renunciado Carlos Vera, trabajaban en binomio. Ya. Había salido Carlos Vera y entonces quedaba Andrés Carrión solo. Para hacer el mismo programa. Para hacer el mismo programa. Ya Entonces, no me acordaba de esa ya. historia. Entonces Edgar Llanes me vio, me escuchó mi participación en Radio Puente y dijo, usted es del perfil que quiero. Que asimismo creo que era la primera mujer, asimismo otro experimento, porque antes estaban dos colegas varones, entonces era la primera mujer que iba en este dueto, digamos, de entrevistas. Entonces con Andrés trabajamos juntos 6 años. Ah, Haciendo las entrevistas. ese punto no me acordaba bien. ¿Y cómo te sentiste con el Andrés? Feliz, porque además del Andrés, obviamente, pero yo no había hecho nunca antes radio. Entonces el primer día que llegué, me senté, el Andrés me presentó, etcétera, etcétera, vinieron los entrevistados, y yo me sentí como pez en el agua, como que yo radio hubiese hecho toda la vida. Pero te preparaste, a ver. Obviamente, o sea. Ya, porque yo creo que ese factor, ese detallito hay que contarlo, porque la gente cree que los que van a entrevistar en la radio se van porque así. Por Ajá. osmosis. Sí, pero hay que bueno, hacer todo un requiere proceso de preparación, lecturas. Todo. Más que lecturas, yo creo que investigar, Mariana. Ujú. Yo creo que, digo yo, para todo, en el periodismo tú tienes que investigar. Y yo investigo el tema y le investigo al personaje Claro. que me va a entrevistar. Entonces yo no puedo llegar desnuda a hacer una entrevista. No puedo. Claro. No debo, no es profesional. Es lo que yo digo en los talleres, no es que hay un periodismo de investigación, hay la investigación acoplada al periodismo. Claro. La simple noticia tiene Claro, un proceso de de investigación. Las otras son investigaciones más profundas y la investigación para la denuncia, ¿no? Así es. En este caso tuyo de lo que estás hablando es la investigación para la entrevista. Claro, que la entrevista. Es una investigación valiosísima. Claro, porque si tengo no que conoces saber al personaje- antecedentes. ¿Qué dijo ese personaje hace 10 años, hace 20 años? Claro, ¿No es yo para cierto? venir a conversar contigo tuve que hacer un recorderis, recorderis. como dicen. Y eso que nosotros tenemos, hemos fíjate, muchas compartido. cosas afines hemos compartido, ¿no es cierto? Sin embargo, Sí. hay etapas de nuestras vidas que probablemente no conocemos, Sí. la una de la otra, ¿ya? Sí. Entonces, claro, y yo estuve 6 años ahí, descubrí que la radio era, o es, me enamoré de la radio, confieso públicamente, me siento feliz en la radio, de ahí pasé otros 6 años a Sonorama, Ujú. igual dirigía las noticias, tenía mi radio revista de 5 a 7, también lo tuve 6 años. Ya. De ahí me salí de Sonorama, me pasé a Radio Colón, Ujú. en la cual estuve 8 años y medio hasta hace 2 años, cuando se vendió la Radio Colón. Yo me acuerdo mucho de tu etapa en Sonorama. Esa sí ya. Ahí tuve la radio revista y hacía las entrevistas en la mañana, pues, y era Ujú. directora de noticias también. Claro. Entonces siempre he estado como de directora de noticias en los medios. Ahora cuenta tus experiencias, así, personajes singulares que te tocó entrevistar. A mí me tocó, bueno, en Radio Centro, a mí me pasó algo con Fran Vargas Pasos. Ujú. Estábamos con Andrés haciéndole la entrevista, estábamos recordando el Taurazo, Ya. etcétera, etcétera, y cuán grande es Fran Vargas y cuán atractivo era, no lo he visto últimamente, pero era imponente la figura de Fran Vargas, ¿no? Entonces, con su uniforme de la Fuerza Aérea, tenía todas sus condecoraciones, sus charreteras doradas, todo así. Ya. Y estábamos en la entrevista, el Andrés y yo, y entonces en una de esas yo le pregunto y le digo, general, ¿usted se ha puesto a pensar que a futuro esas condecoraciones que brillan hoy en su pecho, quizás más pronto que quizás un poco más tarde, puedan servirle para usted conseguir votos? Le dije. Ya. No fui grosera, creo yo, no fui malcriada. El general Fran Vargas reaccionó de tal manera que cuán grande era una mesa redonda Ya. donde cabíamos 4 personas. Se paró, golpeó la mesa y las tazas de café volaron. Bueno, fue un escándalo, ¿no? ¿Sí? El escándalo. Cosa que el director de la radio que había estado oyendo en su oficina dijo, ¿qué pasa? Ya. Entonces Fran Vargas no gritaba, ¿no? Estábamos en vivo. No le voy a permitir, me dijo, que usted diga esto, que esto. Bueno, se exaltó. Bueno, Ya. yo le escuché y se fue de la entrevista. Ya. Abandonó la entrevista. Claro, el Andrés y yo nos quedamos así. Pasó el tiempo, Tocaya, pasó el tiempo y el tiempo me dio la razón a mí. Porque se Fran cambió. Vargas Pasos fue candidato a la presidencia de la República, luego Fran Vargas formó un propio ARE, creo que era, el movimiento político, luego fue ministro de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Pero tengo que reconocer algo de Fran Vargas Pasos.
con la misma vehemencia que ese día se alteró, gritó, golpeó la mesa, etcétera, asimismo apareció un día en Noti Hoy y vino a pedirme disculpas públicamente, a decirme que en verdad yo tuve la razón y que él era el que no tenía que haberse exaltado como se exaltó. Claro. Siempre las reacciones Siempre son así, ocurre. primarias. Con veces, Otto ¿no? Rosemena Gómez tuve así mismo otro episodio tremendo. ¿En dónde? En el Congreso. Ah, ya. Tremendo, tremendo. Porque, claro, el político sobre todo asocia al periodista varón. Ujú. Entonces, siempre el periodista varón es el que hace generalmente las buenas noticias o las denuncias. Entonces, un día, Otto Rosemena ocupaba una de las curules de adelante. Levantaba el dedo, metía en la nariz y tingaba. Me pareció a mí una cosa tan poco polite. Ya. Y le digo al fotógrafo, Marco, digo, tómele una foto. Y el Marco le hizo una secuencia de fotos. Claro, que las fotos te decían todo. O sea, yo no tuve que decir casi nada en el pie de foto. Pero le publiqué la secuencia de las 3 fotos. Había montado en cólera. Bueno, había llamado al director de comercio a quejarse que quién es este infeliz periodista, porque le iba a matar al periodista, ¿no? Entonces, asimismo, el director del comercio me pidió que yo le explique que por qué había dispuesto que le tomen esas fotos, cuando él había sido un expresidente de la República. Y le dije, precisamente por eso, precisamente por eso. Porque un expresidente de la República, primero debe respetarse a él, debe respetar a sus compañeros, y debe respetar al país, pues. Bien. Entonces, ese fue mi argumento. Entonces, claro, el comercio dijo, tiene razón la periodista. Otto Rosemena llegó hasta el comercio. Bien. Entonces dijo que quería verle al miserable este miserable periodista. Entonces me llamaron. Entonces, claro, el miserable periodista llegó con vestidos y tacos, ¿no? Entonces, cuando él me vio, se cortó. Yeah. Se cortó porque, claro, él era un caballero, por supuesto, ¿no? Y él se cortó y me dijo, usted, jamás me hubiera imaginado que, como tratando de deslegitimarme por el hecho de ser mujer. O sea, que como una mujer periodista podía tener esos alcances, que si lo hacía un hombre, tal vez entendía la situación, ¿no? Yo creo que no es, estamos conversando con Mariana Velasco, destacada periodista ecuatoriana. Vamos a seguir adelante en esta parte que estás mencionando de tu cobertura en el Parlamento, porque no creo que es solamente por la situación, la circunstancia de que fueras mujer, eso, sino que creo que quedaba todavía ese asunto de ver al periodista como una especie de subalterno. O sea, de obediente, no deliberante. El patrón, claro, y el subalterno. Claro. Entonces, cuando una persona comienza a rebelarse, cuando la nueva generación comienza a ser cuestionadora, a ser crítica, ahí es cuando se exaltan los ánimos, ¿no te parece? Probablemente sí, pero yo creo más, Mariana, en esa época, yo creo que más salía a flor de piel el sexismo. También se sumaba, creo yo. Sí. Eran 2 factores, me parece. Sexismo, machismo, eso lo que tú dices, ¿no es cierto? Y que como que, bueno, pues si es que el periodista varón lo decía, bueno, o sea, podía tener credibilidad, ¿no? Pero si lo decía una mujer, o sea, no. Entonces, claro, eran arenas movedizas en las que nos tocó a nosotras, a nuestra generación, realmente desenvolvernos en el ejercicio periodístico. Yo te digo porque, no voy a dar el nombre, pero cuando recién llegué al periódico, yo estaba frente a un compañero que hacía notas políticas, cubría el Palacio y todo, y llegaba y sacaba su cuaderno y lo tenía apuntado al pie de la letra, todo lo que había dicho el político, y no había un cuestionamiento, era una reproducción, era un trabajo casi de secretaria, sí. Claro. Entonces, esos tiempos comenzaron a cambiar. Me parece que somos del grupo de los revoltosos que empezamos a cambiar decía, eso. Rebelde te decía hace un rato, ¿no? Sí. Sí, porque cambiaron algunas cosas en el periodismo, ¿te acuerdas? Las empresas ya se convirtieron en empresas realmente que le exigían que los periodistas sean a tiempo completo. Y te medían la productividad también. Desde ¿Te luego, acuerdas? Claro, porque antes en cambio eras periodista, ibas, pasabas el día ahí, podías seguramente hacer unas 2 notas al día o 3 notas al día y para de contar. Claro. A nosotros nos medían productividad.
Productividad y calidad. Y Y de calidad, acuerdo a eso claro. tenías que subir. Y que hayamos contrastado fuentes, ¿te acuerdas? O sea, Desde luego. era un periodismo de rigor, lo cual yo agradezco. Nosotros no necesitábamos una ley para contrastar fuentes, no. para decirlo. Claro, nosotros trabajamos, había la ley de radio y televisión, Desde luego. venido de época de la dictadura, ¿no es cierto? Pero nosotros en prensa escrita no necesitamos ley, ¿te acuerdas? No. Porque sabíamos, todo el trabajo que hacíamos, lo hacíamos apegado al código de ética. Eso, teníamos Ahora, un código de ética sí. interno muy rígido También- y te llamaba la atención internamente. Ahora, también, Tocaya, yo creo que hay algo. Yo creo, porque yo veo con las nuevas generaciones, porque a la par del periodismo yo ejerzo la docencia universitaria, y yo veo, digo, nuestra generación, Tocaya, siente pasión, pasión por el ejercicio periodístico y trabajar en medios. Las nuevas generaciones, no sé si por esta década y con la ley de comunicación, por ejemplo, lo ven como bien complicado. Los chicos dicen, ¿para qué vamos a trabajar nosotros en medio? Profe, ¿para qué? Queremos hacer producción, queremos hacer esto, queremos, o sea, miles de otras gamas dentro del ejercicio de la comunicación, pero como que hay ese temor a trabajar en medios. Porque claro, tú trabajar en medios estás expuesto. Estás expuesto todo el tiempo, sea que trabajes en prensa, en radio, en televisión, estás expuesto, ¿no es cierto? En cambio, las nuevas generaciones es como que siento yo que no tienen esa pasión por el ejercicio periodístico, ¿no? Les gusta sí el ámbito de la comunicación, por ejemplo. Redes sociales, por ejemplo, todo lo que es redes sociales, todo lo que es la era digital, ellos son felices, porque claro, además ellos nacieron con esa tecnología. Desde luego, los cambios tienen que darse dentro de una sociedad, pero hay cosas también, o sea, de presión, ¿no? Como esto que estamos hablando de la ley. Por ejemplo, lo que tú mencionabas de el diálogo ese que captaste de los 5 de la componenda. Mira, tú pudiste publicarlo y ellos no te replicaron porque eran unos caballeros y admitían lo que claro, habías visto y lo que escuchado. lo que oí. Pero ahora Ya. esos 5 caballeros ya no pueden ser caballeros y a lo mejor te desmienten al poquito y dicen, No, esta claro. periodista mentirosa, corrupta. Ujú. Entonces ahí te bloquean, ¿no? Pero ahí Y está los el trabajo chicos del están- periodista, Y los pero ahí- chicos están asustados por eso, Por porque eso. tienen que probar y comprobar ahora. Exacto. Porque nosotros antes podíamos basar, también había hecho algunos trabajos de memoria, como tú dices, porque se me había dañado la grabadora, que era muy claro. común eso, se nos daña la grabadora, y ahora, ¿Y ¿qué ahora? nomás era? ¿Qué nomás era? No le podíamos pedir al Claro, ministro que que repitiera repita, la rueda de así es. prensa. Así es que nos ha tocado hacer trabajos, pero la gente ratificaba y confirmaba de lo que había dicho. Pero ¿no? ahí viene nuevamente, Tocaya, es el ejercicio, el compromiso y el ejercicio profesional que tú tienes. ¿Sí? Ujú. Yo a los chicos les digo, miren, un periodista tiene que tener memoria de elefante. Sí, ¿Por qué? Porque si tú no ejercitas la memoria, ¿tú cómo puedes retener ese tipo de situaciones para probar, para decir, ¿no es cierto? Claro. Esto textualmente dijo. Ujú. Porque es tu palabra contra la de los políticos. claro. ¿Sí? Ahí Entonces, juega la claro, hoy es concentración. doble trabajo. Hoy es doble trabajo porque hoy tienes que probar y comprobar. Claro. Entonces tienes que ser mejor profesional todavía. Ahora tienes que trabajar con grabadora, o sea, escribir y... Con grabadora y grabar si es posible con simultáneamente. video, con cámara de fotos y con todas las evidencias que puedas tener. Claro, entonces han cambiado los tiempos, ¿no? Desde luego que también hay el factor económico. Ahora la gente está pensando en cómo ganar más y más rápido. y en nuestro oficio no solamente en cómo ganar más, sino en cómo brillar más, ganar más y Sí. ser famoso más rápido. Pero yo creo que eso es generacional, no solo en nuestro oficio Tocaya. Yo creo que es generacional. La juventud de esta época se maneja con perfil alto, aunque no lo tenga. Se vende mejor. Ujú. Nosotras, o nosotros, digo, nuestra generación, no le interesaba venderse con ese perfil alto. Ujú. No tuvimos ese marketing o ese mercadeo que hoy tienen, ¿entiendes? Hoy mueven un dedo, ponen la tilde en una I y ya, tiene que saber el mundo entero. O sea, ese perfil alto, ese afán de figuración, me parece a mí que a veces puede desbordarles a las Ujú. nuevas generaciones. Es que estamos en los tiempos de las competencias, ¿no? De la alta competencia. No sé por qué será, ¿no? Será porque hay más gente. Pero la competencia tiene que ser por los contenidos, porque a los periodistas nos conocen por los contenidos, Sí, pero... no por el uso de tecnologías. A veces hay gente que no se coloca en nuestro oficio, no precisamente por calidad, ¿no? Claro. Bueno. Vemos que hay ciertas falencias en conocimientos,
Bueno, ya nos hemos metido en el asunto porque tú después del periodismo te metiste en la cátedra. A ver, sí, ahora, yo llevo, bueno, en el ejercicio periodístico Tocaya, increíblemente voy a cumplir 40, o creo que ya cumplí 40. no digas años, por favor. Y en la cátedra llevo 25. Ya. Siempre compaginé lo uno con el otro, porque mis dos pasiones que les he puesto siempre a funcionar. Amo la docencia universitaria. Entonces, sí, he tenido la oportunidad de compartir con nuevas generaciones, de ayudar a formar, de trasladar la información, poco o mucho que puedo tener en el ejercicio profesional, y soy feliz en eso. Estamos conversando con Mariana Velasco, nuestra destacada periodista. Ahora, ¿cuáles son las características? ¿Qué es lo que hace que te guste la enseñanza de periodismo? A ver, yo parto de un concepto ético, Mariana, de que en el caso muy particular mío, ¿no? Como periodista, a nosotras nos tocó vivir un ejercicio periodístico duro. Para mí no me fue fácil. A mí nadie me obsequió un paso, para decir, ¿no? O sea, todo ha sido a pulso. Sí. O sea, todo lo que profesionalmente yo he aprendido ha sido a pulso. Ha sido en una época totalmente dura porque fue un ejercicio en medio de varones, donde a las chicas, a las mujeres, a nosotros nos veían como todo, pero no como sus colegas, ¿sí? Entonces, claro, a nosotros nos tocó demostrar 2 veces o 3 veces más. Y claro, y como yo soy rebelde, yo me fui metiendo, por ejemplo, en el periodismo político, ¿no? Periodismo político que era para hombres, por ejemplo. Entonces, todo lo que me han dicho no, ahí voy. Entonces, claro, las chicas de ahora, las nuevas generaciones de ahora, lo ven tan sencillo, lo ven tan fácil, lo ven tan natural, porque yo les digo, ellos como que han perdido la capacidad de asombro. Nada les llama la atención, todo es natural, todo está ahí, y son muy buenas estudiantes, ¿verdad? Las mujeres. Sí, pero ahora hay más mujeres que hombres, por ejemplo. Quizás también están muy influenciados porque ven que a través de las computadoras ahora se puede obtener todo, ¿no? Ya no es el trabajo de campo que hacíamos nosotros, que nos ensuciábamos los zapatos corriendo a las lomas de Quito, corriendo a los deslaves, a las inundaciones, a todo. Ahora todo parece que lo buscan en la computadora y eso me pareció captar en el poquito tiempo que yo tuve de experiencia como pedagoga, como profesora. También verás, eso dentro de ese ego que la nueva generación tiene, está esto, siguen asociando al periodismo como fama. Es lo que decía hace un rato. Ellos creen que ser periodista es sinónimo de ser famoso. Y yo les digo, no es así. La fama es pasajera, es efímera. La trayectoria es lo que uno va construyendo si es que uno a lo largo del tiempo es un buen profesional. Y hacia allá debe ir. Entonces, claro, es como que la generación de ahora quiere todo así, tipo Alcacelser, ¿no? Rápido, rápido. Quiero ser famoso, quiero tener dinero, quiero tener casa, quiero tener carro, o sea, a través del periodismo. Y no es así. Sí, como un escalón hacia la fama. Para el estatus quizás, ¿no? Claro, cuando no debe ser así. O sea, nosotros al menos nos enseñaron que el periodismo era para un servicio a la comunidad. Y eso tenemos metido en la cabeza. Claro. Otros ahora están con el periodismo es para la fama. Claro. Entonces, claro, me gusta la docencia por eso, porque yo trato de darle al estudiante o hacerle entender que el trabajo del periodismo es un apostolado social. Es un soldado en función de un país, de una patria, que nos debe doler esa patria, ¿no? Así poniendo a un lado el ejercicio profesional y al otro lado la docencia, ¿qué satisfacciones sientes en el uno y en el otro lado? A ver, yo creo que las dos se complementan para el aporte a la sociedad, porque que un padre de familia deje a su hijo en una universidad X y te dé a ti la responsabilidad de tú irle moldeando, de tú ir sembrando en ese joven, ¿no es cierto? Si creo, y yo al menos creo y aspiro y lucho y trabajo en función de que cuando termine su carrera universitaria sea un buen periodista. Y al ser un buen periodista, sin lugar a dudas, es una buena persona, es un buen ser humano. Va a contribuir en el desarrollo de un país. Entonces lo uno como que complementa al otro. Entonces, has cumplido con tu misión, sientes esa satisfacción. Bueno, Mariana, te agradezco mucho, pues esta conversación ha sido muy deliciosa y esperamos que se repita algún rato para informar a los compañeros que nos están viendo y a todo el público en general
¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la misión de nosotros los periodistas? Gracias, por Mariana, venir. me he sentido como en casa. Muchas gracias. Radio Unión de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador presentó Hablemos. Ah, las Marianas. Sobre su vida personal y profesional. Hablemos con Mariana Mejía. ¿Será que nos quiere dar trabajo? Hablemos todos los días a partir de las 9 horas. Dirección y conducción, A ver, Mariana Mejía. nada.